Hola, sean todos bienvenidos a Ciencia Legarte, proyecto dedicado a la educación y divulgación de ciencia y tecnología. En esta ocasión, nuestro objetivo es aprender cálculo integral. Vamos a ver si lo logramos. Realizaré varios videos para ir viendo cada uno de los temas y la mayoría de veces al final de cada video dejaré ejercicios para que ustedes los realicen y así puedan practicar. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. Sin más preámbulo, comencemos. Introducción al cálculo integral. ¿Qué es una integral definida? Es la herramienta clave del cálculo, utilizada en ciencias e ingenierías para calcular importantes cantidades como áreas, volúmenes, probabilidades, pesos, trayectorias, magnitudes físicas, entre muchas otras. La idea que plantea la integral es que es posible calcular dichas cantidades si las dividimos en pequeñas partes y después las sumamos, cosa que en realidad tiene bastante lógica. Si tú tomas un chocolate con forma rectangular y lo partes en 35 partes y después las juntas, te darán como resultado el chocolate original. Y hasta aquí todo bien. O si dibujas un cuadrado y lo partes en 10 rectángulos iguales, después sumas el área de cada pedacito, obtendrás el área del cuadrado original. Pero, ¿qué pasa si no hablamos de un cuadrado, de un rectángulo o de alguna forma conocida? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero hacer lo mismo con una figura de este tipo, en la que en realidad una de sus superficies, la superficie superior en este caso, es una curva que no podemos describir tan fácilmente y el resto, por ejemplo, son líneas rectas? Aquí se complica un poco la situación, ya que esta no es, como ya dije, una curva que podamos definir tan simple. No es una curva conocida en la geometría. Sí, lo sé, bastante realista la figura que propongo, pero vamos que la utilidad del integral, como ya dije, está en las ciencias e ingenierías, no en partir chocolates. Bueno, ¿y cómo resolvemos este problema? Es cierto que si tenemos el objeto en nuestras manos, podemos simplemente romperlo en pedazos y ya está, asunto arreglado. Pero llevemos esto un poco más lejos, hagámoslo haciendo matemáticas. Yo puedo colocar esta pieza en un plano y darme cuenta de lo siguiente. La base de la figura puede corresponder a lo que sería un eje X, que vendría a ser este lado. Ahora, la línea que está aquí marcada del lado izquierdo puede corresponder a una línea que va a ir desde un punto en X un punto en X y un punto o con un valor con Y en 0 y que va a ir desde un punto en X que va a corresponder a este y un valor en Y que en realidad corresponde a la función evaluada en ese punto. Es decir, si aquí hay 4.5 en X, este punto es 4.5, la función evaluada en 4.5. Desconocemos la función. Ahora, el lado derecho pasa exactamente lo mismo. Esta línea de aquí, yo puedo trazarla como esta, que en realidad corresponde a un punto en X, un valor Y0, y a otro punto, X, el mismo valor de aquí abajo, y Y evaluada como F en ese punto. Es decir, si aquí hay 15, entonces sería X15 y X sería la función evaluada en X igual a 15. Y trazando esta línea y esta línea ya tendríamos parte de la figura. Otra forma de explicar estas dos rectas es notar que en realidad la función x igual a describe esta línea recta, con la excepción de que sigue hacia arriba. Lo mismo la función x igual a b, describe esta línea recta, la que está de este lado. Es decir, sin importar qué valor tome b, x igual a b va a describir esta línea. Y finalmente quedaría la parte superior, que vendría a ser esta de aquí. Esta correspondería a la parte que está aquí abajo, a esta curva, a lo que en realidad sería nuestra función f de x. Aquí hay un punto importante que aclarar y es que en realidad podemos notar que esta parte que tengo dibujada aquí no es idéntica a la parte que está dibujada aquí. Sin embargo, no hay problema, porque lo que yo busco hacer es generalizar este procedimiento y explicar que mientras que la parte de arriba sea una función continua y suave, vamos a poder hacer el análisis que voy a hacer a continuación. Bueno, recordemos primero nuestro objetivo principal. Nosotros queremos hallar el área que se encuentra dentro de esta figura ejemplo. Para eso nosotros pasamos esa figura al plano cartesiano, como ya lo expliqué hace un rato.
Ahora, para nosotros hallar esa área original, solamente tenemos que hallar el área que está bajo la curva f de x desde el punto en A, x igual a y el punto x igual a b. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿De qué nos sirve? Nos va a servir para ir hallando aproximaciones de lo que es el área original. Me explico. Si la función f de x fuera una línea recta, por ejemplo a esta altura, nosotros para calcular el área solamente tendríamos un rectángulo que sería más o menos este. Ahora, esto sería una forma de aproximar el área bastante mala porque nos quedaría sobrando este pedazo de área. Así que una solución, por ejemplo, podría ser generar dos rectángulos, en el que, no sé, un rectángulo lo marcáramos desde aquí hasta acá y el otro lo marcáramos desde aquí hasta acá y acá. Entonces con eso ya nos deshicimos de un pedazo de área. Voy a explicar qué es lo que busco con esto. Como dije anteriormente con la línea que marqué de color verde, si la función f de x fuera esa, nosotros podríamos calcular así el área. Y esa área sería una aproximación a el área que en realidad buscamos, que es la de aquí. Ahora, si nosotros dibujamos dos rectángulos, tendríamos una aproximación más cercana a la del rectángulo que escribimos cuando teníamos solamente la función verde. Bueno, sigamos avanzando. En realidad esto lo podemos hacer con 3, 4, 5, 6 o 7 rectángulos. Y sucede que mientras más rectángulos dibujemos, más pequeña se va a hacer su base y más nos vamos a acercar al valor del área real. Expliquemos algunas cuestiones de esto. Como dije anteriormente, la base que va a tener cada rectángulo se va a ir haciendo más pequeña. Y sucede que la base que tenga el primer rectángulo, el segundo rectángulo, el tercer rectángulo y el cuarto van a tener la misma longitud. Es decir, que cuando nosotros dividimos a el área original o a este segmento de aquí hasta acá en rectángulos, tenemos que dividirlos en rectángulos cuya base sea la misma. Es decir, lo partimos en partes iguales. Lo único que va a variar va a ser la altura de cada uno de los rectángulos. Esa va a estar en función de la función f de x. Y aquí pasa algo muy interesante. Sucede que lo que expliqué hace un rato lo podemos expresar de la siguiente manera. Con este modelo o esta fórmula matemática, que nos dice o nos explica cómo es la aproximación del área mediante una suma. Nos dice que el área es aproximadamente igual a la suma que va desde i igual a 1 hasta n de delta x por f evaluado en xy. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nos está diciendo que nosotros vamos a sumar el producto de delta x por una función evaluada en el punto xy. Este delta x en realidad equivale a la longitud que habíamos mencionado aquí, a la base, a el pedazo que queda al partir a el área original, lo que vendría a ser un pedacito de lo que estamos dividiendo. Ahora esta n nos dice en cuánto estamos dividiendo. En el ejemplo que tengo dibujado, los cuatro rectángulos nos estarían dando el valor de n. Y esta delta x vendría a valer lo que sea que valga cada base de cada rectángulo. Ahora, en el caso de la f evaluada en xy, f evaluada en xy nos está dando la altura de cada uno de los rectángulos. Nos está diciendo que es la función evaluada en un punto x, y. ¿Por qué? Porque cuando y vale 1 estamos en el primer cuadrado. Cuando y vale 2 estamos en el segundo cuadrado, que va a ser x2, que va a ser la altura del segundo cuadrado. Cuando y valga 3 va a ser f evaluado en el x del tercer rectángulo, o sea, más o menos como por aquí, a lo que tenga su altura. Las delta x, si nos damos cuenta, no varía. Ahora, esto se llama una aproximación porque en realidad, como ya expliqué, el área va a estar aproximada a dependiendo cuántos rectángulos saquemos. Si nosotros sacamos dos rectángulos es una aproximación, si sacamos 3 es otra, si sacamos 4 es otra, si sacamos 5 es otra, y conforme aumentemos el valor de n, es decir, conforme aumentemos el número de rectángulos, además de que delta x se va a hacer más pequeño, el área va a ser todavía más cercana, la aproximación va a ser mucho mejor a esta función a esta fórmula o a este modelo que estoy explicando aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo lo divido en muchos rectángulos? Tantos que el número de n de rectángulos tiende a infinito y que por ende la medida de la base tienda a cero. Bueno, si llegamos a hacer esto, si dividimos en tantos rectángulos
que el número de rectángulos tiende a infinito, entonces aparecerá el límite de la suma, donde n va a ser quien tiende a infinito, y se va a escribir así. El límite cuando n tiende a infinito de la suma que va desde i igual a 1 hasta n de delta x por f evaluada en xy. Ahora, esto todo es suponiendo que f de xy es continua en nuestro intervalo de interés. Y este límite nos daría lo que es el área exacta. ¿Por qué? Porque si yo divido a esta función en tantos pedacitos, cada pedacito va a terminar siendo exacto. Tan exacto que vamos a terminar teniendo el área original. Recordemos que aquí va a ser tan pequeño que la distancia de la base, el valor de la base, va a ser igual a 0. Entonces, con este límite nosotros obtenemos el valor exacto del área que está abajo de la curva. Con esto en realidad nosotros ya resolvimos el problema inicial, que era hallar el área de la figura ejemplo. Usando el límite de esta suma, que en realidad es la misma de aquí, tenemos el área exacta. Es aquí donde viene el boom del asunto, y es que a esta expresión de aquí, es a lo que le llamamos una integral definida. ¿What? Vamos a especificar y a definir matemáticamente qué es lo que es una integral definida. Integral definida. Dada una función f de x continua en el intervalo ab, se define como integral definida entre a y b al límite cuando n tiende a infinito de la suma que va desde i igual a 1 hasta n, es decir, hasta infinito, de delta x por la función f evaluada en los puntos x, y esto es igual a la integral que va desde a hasta b de la función f de x, donde en este caso delta x es igual a b menos a sobre n y xy es a más i por delta x. Si nosotros analizamos la función que habíamos dibujado anteriormente, en el que delta x quedamos que era la base, suena bastante lógico expresarlo así, ya que b de b menos a nos está marcando la región de interés y n nos está diciendo cuántos rectángulos estamos sacando. En este caso n tiende a infinito. Entonces con esto obtenemos el valor de delta x y los x's nos van a dar un valor de a, que va a ser el valor inicial, más i, que va a ser 1, 2 o 3 o 4, y el delta x, que va a ser el pedacito que corresponde a cada uno de los rectángulos. En realidad, esto es una notación o una forma de escribir la integral definida, y esta es otra forma, en realidad simbolizan lo mismo. Si este límite existe, entonces esta igualdad se va a cumplir. Ahora voy a explicar esta nueva notación. Este es el símbolo de la integral, y los números que están aquí a sus extremos en realidad son el límite inferior y el límite superior, que son el intervalo cerrado que nos interesa. Ahora, esto no es más que la función f de x, y esto que es de x podemos interpretarlo como la diferencial o el delta de x. Algunos autores dicen o se limitan a decir que simplemente nos indica quién es la variable que estamos tomando en este momento, sobre quién respecto a quién vamos a integrar. Sin embargo, como ya dije, también lo podemos ver como la diferencial o derivada. Incluso esto será muy útil en problemas más adelante y a la hora de evaluar algunas integrales. Hasta este punto ya debe de haber quedado claro qué es lo que es una integral definida. Sin embargo, en el cálculo integral las cosas no acaban aquí. Ahora vamos a ver qué es una integral indefinida. Se le llama integral indefinida a la antiderivada. ¿Y ya? Pues no, no es todo, no puede ser todo. De hecho, esto no nos dice nada. Hablemos ahora de la antiderivada. Dada una función f minúscula de x, definimos como antiderivada a una función f mayúscula de x, que al derivar f mayúscula de x, nos da f minúscula de x. Es decir, que si f de x mayúscula es la antiderivada de f minúscula de x, entonces f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x, recordando que f mayúscula prima significa la derivada de f mayúscula, y eso es lo que explicaba aquí arriba. Si f mayúscula es la antiderivada de f minúscula, entonces al derivar f mayúscula
nos tiene que regresar la función original. Esto en realidad al principio suena un poco rebuscado, pero tal vez con un ejemplo se puede entender mucho mejor. Por ejemplo, si f minúscula de x es igual a 2x, obtener la antiderivada. Si tenemos habilidad en cálculo diferencial y en las derivadas, vamos a notar fácilmente que f mayúscula de x, es decir, la antiderivada, sería x cuadrada. Esto se nota ya que la derivada de x cuadrada es 2x y cumple lo de aquí arriba. Pero, ¿qué pasa si yo escribo x cuadrada más 1? O más 2, o más 3, o más el número que sea. En realidad, sin importar qué número yo ponga ahí, se va a seguir cumpliendo la condición, va a seguir siendo una antiderivada. Y es aquí donde aparece la constante de integración, que solemos escribir como una letra C. Esta letra C engloba a todas esas constantes que podemos escribir, y cada una de esas constantes, es decir, el 1, el 2, el 3, nos dan una función distinta, y cada una de esas funciones es una antiderivada. Cuando nosotros escribimos la letra C, englobamos a todas esas derivadas. Ahora bien, al englobar a todas esas antiderivadas con la constante de integración C, obtenemos lo que es la integral indefinida. Y la integral indefinida es la integral de f de x y es igual a f mayúscula de x más c, que es lo que explicaba aquí arriba. Nótese que una diferencia entre la integral indefinida y definida es que la definida tenía límites de integración y la indefinida no contiene a los límites de integración. Otra diferencia es que la definida no tiene a la constante de integración. Sin embargo, la indefinida sí. Esto se debe a que la indefinida nos regresa una función y la definida nos regresa un valor numérico. Es un número. Y bueno, sería todo por mi parte. En el siguiente video hablaré sobre algunas propiedades de las integrales. Muchas gracias por ver el video y por ende ser parte de este proyecto.